Ya, A ver, escuchamos bien. ahí, ¿Me escuchas? ahí lo escucho. ¿Ustedes me ven? Sí, 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 sí. Yo activo mi cámara para que me puedas ver también. Ahí estoy. ¿Cómo vamos, brother? ¿Cómo va todo? Gusto saludarte. Un gusto. Primero que todo, antes de eso, gracias por llevar el caso de mi novia. Usted no puede dejar que me la lleven, ¿me entiende? Me va a quitar un pedazo de mi corazón. Piense en eso cada vez que usted está haciendo alguna vuelta de eso. Muchas gracias, mi bro, de verdad, por ponerse ese caso al hombro. Lo invito hoy a este streaming. Por cierto, muchas gracias por aceptar la invitación. Porque hay mucha gente que tiene algunas dudas y porque pues yo también tengo algunas dudas y siempre habíamos querido tener un directo con un abogado porque pues creo que el saber de leyes y todo eso es muy importante y aprovechando pues todo lo que está pasando, el tema de Aida y pues que ya teníamos el contacto y bueno, tú también eres una persona de redes que te expresa en redes, entonces está bien, ¿no? Está muy bien, pues. Vea, yo no, esa batalla con Aida madre y con Aida hija, yo la llevo hasta el final. Es un combate, porque no es un tema aislado, es un combate contra las mafias de este país, pues. Y la vamos a llevar hasta el final y lo vamos a hacer con toda la fuerza. La gente piensa que estamos derrotados, pero no estamos derrotados. Ella está en libertad. Nosotros seguimos adelante, ahora vamos para las grandes ligas, que es la Corte Suprema de Justicia, y vamos a darla toda, y vamos a sacarla de este problema a ella, a su mamá, a su familia, y a derrotar esas mafias. Listo, mira, te voy a hacer una pregunta que pues, obviamente ya muchos de aquí también saben la respuesta, yo sé la respuesta, pero hay muchas personas que tienen dudas sobre la supuesta captura inmediata de Aida. Entonces, si podrías explicar por qué Aida en este momento está libre, por qué Aidan en este momento puede salir, digamos, a la calle tranquilamente, viajar. Si puedes explicar ese detalle para que la gente entienda el por qué Aidan en este momento está libre, porque hay un montón de gente que piensa que ella está en la cárcel todavía. No, ella no está en la cárcel ni lo estará, y no lo ha estado tampoco nunca. ¿Cuál es el tema aquí, pues? La primera decisión de un juez, recordemos que en materia penal, un proceso pues pasa por una etapa, y en esa primera etapa un juez dijo que ella era responsable y la condenaba a la prisión domiciliaria. Pero en ese momento ese primer juez estableció que no la iba a llevar a ningún centro carcelario hasta que se definiera finalmente las otras instancias. Nosotros apelamos esa decisión, la fiscalía también la apeló, que eso es otra cosa que vamos a explicar de por qué le extendieron la sanción penal inicial de 7 años con domiciliaria. Ok. Pero terminemos esta primera parte. Entonces, la semana pasada tuvimos la segunda decisión. El tribunal dice, la condenamos a 13 años, pero no va tampoco a prisión hasta tanto la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad penal de este país, tome una determinación. Como ella no es un peligro, como ella ha estado siempre atenta a sus audiencias, como no hay necesidad en este momento de la sanción penal, no necesita estar privada de la libertad hasta tanto la Corte Suprema defina esto. Esa es la razón jurídica, pues, de por qué no está detenida ella hoy. Puede hacer su vida, puede salir del país, puede moverse por todas partes, puede seguir trabajando, está Ok. en ese momento en libertad. ¿Y por qué, si en primera instancia a ella la habían condenado a 7 años de casa por cárcel, le aumentaron la pena esta vez? Sí, esa es una buena pregunta que la gente no entiende, piensa que es que uno terminó equivocándose en la defensa. Eso no tiene nada que ver con la defensa. ¿Qué es lo que pasa? En términos generales, a uno no le pueden desmejorar la pena. Es decir, que a uno, si lo condenan a 7 años, en la segunda instancia no lo pueden condenar a una pena mayor. ¿Qué pasó? Que como hubo dos apelaciones, la nuestra y la fiscalía consideró que en el conteo de la sanción penal había un error en la primera instancia. Nosotros que apelamos, la ausencia de responsabilidad penal, es decir, que ya no tenía nada que ver con esto. Y entonces el juez establece que como la fiscalía había apelado, había que hacer un análisis de la sanción penal. Y el delito que le estaban imputando no era de 7 años, sino que la pena era mucho Ok. mayor. Por eso finalmente es que deciden desmejorarle la pena y ponerse. ¿Qué buscamos nosotros en la Corte? Buscamos finalmente que ni haya sanción penal ni haya entonces responsabilidad, precisamente para que ella quede en libertad sin ningún tipo de evidencia penal. Pero eso de la fiscalía está raro, ¿no? Están ahí como intensos ya. Vea, Westcott, eso es una persecución. Lo que ha pasado, como arrancó este tema en la fiscalía en su momento, además le hicieron un operativo en ese momento después de la fuga de la mamá, como si ella fuera la mayor delincuente, y la transportaron en un avión de la Policía Nacional, una cosa absurda, que lo único que buscaba y que sigue buscando pues, es presionar a su madre
Recordemos que su madre se ha enfrentado a las grandes mafias de este país y entonces ¿qué buscaba fundamentalmente la fiscalía? Coger a la hija, presionarla y a partir de ahí entonces buscar que la madre dejara de hablar contra estas mafias. ¿Qué pasó? La mamá siguió hablando, la trajimos desde Venezuela. Están presos varios de los clanes mafiosos de este país. Está en juicio Julio Gerlain, que es un capo de la familia Gerlain. Estuvo preso Arturo Char en su momento. Entonces estamos dando una guerra fuerte y el talón de Aquiles de Aida Madre es evidentemente Aida Victoria. Pero vamos a seguir hacia adelante y vamos a demostrar eso. Wes. ¿Tú sientes que tu vida corre peligro por todo eso o tú te sientes tranquilo? Wes, mire, yo me he enfrentado con las más grandes mafias de este país. Jefes de organizaciones criminales están condenados a más de 50 años. Una organización criminal que era el Frente José Pablo Díaz de la Sauce. Muchos de esos personajes están presos hoy con relación a mi intervención. Hace una semana descubrimos el homicidio de Jorge Pizano, un hombre, un ingeniero que fue envenenado hace muchos años, él y su hijo en la misma semana. Pudimos destapar eso. Y el expresidente Uribe, en ese momento en el que somos apoderados de víctimas, también está en juicio por nuestra intervención. Y evidentemente el caso de Aida pues no deja de ser un tema de tensión y de enemistad, pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentarme con mucha gente y esta no es la excepción. Yo te hago una pregunta que yo siempre he tenido cuando me hablan de un abogado. Tú sabes que el abogado defiende hasta un asesino. ¿Me entiendes? Es el trabajo de él. ¿Tú tienes los códigos o simplemente haces tu trabajo? Digamos, te llega alguien que tú sabes que hizo algo malo, realmente malo. ¿Tú aceptas ser abogado de esa persona o lo rechazarías porque tienes los códigos? Porque hay abogados que tienen los códigos. Sí, yo hay defensas que no hago. Yo por fortuna no dependo de nadie y tengo mi propia firma de abogados, es decir, yo escojo a quién defiendo. Yo no defiendo, por ejemplo, temas de delitos sexuales. No defiendo porque yo sí trazo una línea en temas en los que enfrento. Normalmente el perfil mío es la defensa de personas perseguidas o bien por mafias políticas o bien por organizaciones criminales. Pero sí hay líneas que no paso, pero todo abogado tiene la obligación de defender y toda persona, sea quien sea el criminal que sea, tiene derecho a una defensa. Pero yo sí tengo una línea trazada sobre a quién defiendo y a quién no. ¿Tú consideras que el caso con Aida Victoria con Aida Victoria Merlano es muy complicado? O sea, ¿lo has visto muy difícil? No, yo no considero que sea tan complicado, pues, por una razón. Mire, te voy a explicar. Yo no sé si tú has visto los videos del día de la fuga de la mamá. Sí, por ahí he visto algunos. El juez, fíjate lo siguiente, el juez dice que Aida hizo un aporte concreto en la fuga y lo que uno ve es una hija y un hermano despidiéndose de su mamá. Ahora, y yo te hago la pregunta a ti y a quienes nos ven, ¿será que en el fondo de esto está mal que Aida Victoria supiera que su madre se iba a escapar? Claro que no. Todos queremos lo mejor para nuestros padres, todos. ¿O acaso cuál es el punto aquí de inflexión al advertir que Aida Victoria podía tener conocimiento de que su madre se iba a fugar? Eso no la hace a ella cómplice, porque el conocimiento de una situación no tiene repercusiones penales. Entonces, yo pienso que aquí la Fiscalía estructuró una persecución en contra de Aida Victoria con el propósito de lastimar a su madre. Pero aquí no hay ningún elemento, ninguno, que establezca ni siquiera, pues, que el hermano de Aida Victoria llevaba en su maletín los elementos con que se fugó Aida. La propia Aida Madre, en el juicio, en declaración, advirtió que quien llevó esos elementos fue ella desde la cárcel. Y nosotros demostramos que falló el sistema de seguridad saliendo el buen pastor. Y no hay ninguna evidencia que establezca. Repito, la Fiscalía montó un circo con Aida Victoria y eso lo vamos a destronar. Hay una duda que es la que más, o sea, esto me parece, es lo más absurdo que me parece a mí de todo esto. Mira, yo te hablo claro, yo de todo este caso me enteré mucho después de ya ser novio de Aida Victoria. O sea, yo no conocía nada de eso, nada. Me acuerdo que cuando yo salía con ella, a mí me preguntaban sobre los char, cosas así, yo no sé nada, yo soy de Medellín, yo no entiendo nada de eso. Apenas es que he aprendido muchas cosas y bueno, Aida es muy inteligente, también le enseña a uno muchas cosas. Y
Y bueno, obviamente he visto cosas del caso, pues porque ahorita me toca informarme un poquito y leer y ver lo que está pasando. Y hay algo que a mí me parece o sea, lo que me parece más absurdo. Ella en este momento tiene un delito que es el que hizo que le aumentara más la pena, que fue por instrumentalizar a su hermano. Sí. ¿Por qué ese delito no se lo ponen a la mamá? Pues, o sea, debería ser a la mamá, ¿no? Esa es una buena pregunta. Y usted tiene una novia berraca. Le voy a contar, vea. El tema aquí es el siguiente. Esa era la gran pregunta que nosotros le hacíamos, por ejemplo, al tribunal en su momento. Mire, ¿ustedes cómo pueden decir que quien instrumentalizó a su hermano es Aida Victoria y no su madre? Y nunca nos respondieron eso. Esa pregunta que usted hace es fundamental, porque ¿sabe cuál fue la conclusión del primer juez y del tribunal sobre por qué Aida Victoria había instrumentalizado a su hermano? Dijeron, porque era su hermano y era la única persona que podía hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué su mamá no pudo haberlo llamado por teléfono a decirle a su hijo, me traes por favor unos instrumentos? Si eso fuera cierto, que no lo es, pero incluso podría, es decir, si quisiéramos establecer una duda, sería esa. ¿Por qué entonces, cómo se puede establecer que fue la Victoria si la Victoria no hizo nada? No hay un chat, por ejemplo, si uno dijera, no, es que existe un chat entre Aida Victoria y su hermano donde ella le dice, mira, por favor, tráeme esto al hospital. No, no existe nada. Eso lo sacaron de la manga, tanto la primera instancia como la segunda. Entonces, como no hay un elemento que lo pueda establecer, pues pudo haber sido cualquier persona o ninguno. Y recuerde, pues, que en materia penal la duda siempre será resuelta en favor del acusado. En este caso, si no se podía saber si había sido o la madre o la hija, pues tenían que absolverla precisamente por ese ejercicio de la duda que favorece al acusado. Bueno, ahí tiene que haber algo raro, pues, que no entenderemos nosotros, ¿no? Algo por debajo que está muy extraño, pues. Oscuro, Muy pues, algo oscuro, oscuro. algo muy oscuro. Mira, yo te tengo Y una cuando usted se pregunta. dé cuenta quiénes son estas mafias de la costa tienen un poder muy, muy grande, y no solamente en la política, ellos manejan todo, manejan el deporte, manejan la política, manejan las olímpicas, manejan muchas cosas y siempre han querido lastimar a Aida Merlano. Y yo le hago una pregunta, mire cómo funciona este país que funciona a la inversa. Aida Merlano detenida, su hija Aida Victoria detenida y quienes pagaron la fuga, quienes la propiciaron y quienes están en el poder están en libertad. Eso es absurdo. Y eso hay que darle la vuelta. Uy, Doc, me está dando ya hasta miedo usted como está hablando aquí, me va a calentar a mí. Usted tiene seguridad, ¿no? Y yo tengo seguridad, sí. Vamos a reforzarla después de esto, de verdad. El doble, vamos a reforzar seguridad. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo muchas preguntas. Esta es otra pregunta que le tengo a usted. En toda la experiencia, en toda la cancha que usted tiene en su carrera como abogado, ¿alguna vez le ha tocado un caso así como ese? Que usted diga, hey, esto es injusto, de verdad, exageradamente injusto. O esta es la primera vez que usted está viviendo algo así. Hay muchos casos, por ejemplo, yo soy apoderado de víctimas en las masacres del Aro y de la Granja. Eso es grupos de las autodefensas que entraron y masacraron a muchísimas personas, entre otras masacraron a abogados de derechos humanos y los liquidaron. Y todas esas personas después se volvieron empresarios prósperos y poderosos y políticos poderosos. Y obviamente eso tiene otra dimensión, eso son niveles altísimos de injusticia. En este caso, este es uno de los casos, este que estamos viviendo con Aida Victoria, es un caso Espera un emblemático. momento que ya, se había muteado el micrófono, ya, volvió. Sí, en la semana pasada, por ejemplo, y le compartimos con sus televidentes, que yo decía que habíamos podido descubrir un tema del caso Pisano, que seguramente muchas de las personas o algunos sí sabrán, en una sola semana el papá y el hijo se tomaron una dosis de cianuro y murieron en este país en el año 2018, que es el famoso caso Pisano, donde está metido un fiscal general de la nación. Y pudimos descubrir, por ejemplo, que hablando del padre, no se había tomado él accidentalmente esa botella de cianuro, sino había sido presuntamente un tema de un homicidio. Y su hijo que vino, mire esto, el hijo vino de Europa al sepelio de su padre y se tomó el agua con cianuro que su padre había dejado en su escritorio. Inmediatamente quedó liquidado. Estos son casos que son emblemáticos. El caso de Aida Victoria es un caso que uno dice, ¿cómo es posible que empiece una persecución en contra de una joven que tiene, bueno, yo no sé Aida Victoria cuántos tiene, 23, 24 años? 24. Y cómo le truncan una vida a una persona tan joven. Esta es una gran injusticia y esto es por eso lo que hay que arreglar y por eso estos espacios, pues, para que la gente además, la gente habla mucho y la gente inventa mucho,
Y hay gente que obviamente odia a Aida Victoria, o me odian a mí, o a los dos, o a usted. Entonces meten simplemente todo en un mismo combo y dicen, ojalá que se vaya para la cárcel. Porque, fíjense que yo miraba mucho en redes y decían, pero ¿y por qué no se la han llevado presa? La gente tiene un morbo porque se la Uy, llevan a la parce. cárcel y porque entonces tenga que pagar. Es una envidia, además, que van construyendo las personas que van haciendo una vida y una carrera profesional. Y pues evidentemente no. Y la gente dice, pero ¿cuál es el privilegio de Aida Victoria si hay muchas personas que las condenan y al otro día se las están llevando presa? Claro, eso es cierto, pero aquí la gente sabe que no existe la necesidad de la pena y que debemos llegar hasta el final. Pero sí es una gran injusticia, güey. ¿Qué probabilidad tú ves ahorita con el recurso de casación? Mucho. La Corte es la máxima instancia en la jurisdicción ordinaria en materia penal y vamos a hacer un gran trabajo para advertirle a la Corte qué es lo que no han visto las dos instancias anteriores. Por eso ellos se demoran mucho tiempo en resolver una casación. Una casación puede durar entre 2, 3, 4 años aproximadamente en ser resuelta todo ese tiempo o en todo ese tiempo. Aida Victoria va a estar en libertad y esperamos que la Corte analice las pruebas como debe hacerlas, que estudie, por ejemplo, lo que nosotros hemos advertido de cómo falló el sistema de seguridad saliendo de la cárcel. Fíjese una cosa que nosotros establecimos en el juicio. Una de las dragoneantes que sacó a la madre ese día del Buen Pastor dice que ella revisó a Aida Merlano madre. Dice que le revisó todo. Yo le pregunté si llevaba joyas, si llevaba algún tipo de cadenas y la señora dijo que no. Yo le mostré un video a esa dragoneante dentro del centro odontológico. En ese video, Aida madre tenía puesto un reloj que es un elemento prohibido, es decir, ella no podía tener ese reloj. ¿Cómo lo tuvo? Pues porque simplemente la dragoneante no la revisó bien. Significa que sí es posible que Aida trajera dentro de su cuerpo, recordemos que ella se amarra, tanto la cuerda, la soga, todas esas cosas con las que finalmente se escapa, se las amarra a su cuerpo, que supuestamente las llevó el hijo y el hermano de Aida Victoria. No, eso no es cierto, y eso es lo que queremos que la Corte evalúe con rigurosidad. Vamos a hacer un gran trabajo y seguramente va a quedar Aida Victoria en libertad.